Bueno, estimados estudiantes, ahora sí, muy buenas noches. Como les decía, muchísimas gracias por haber atendido la convocatoria en la noche de hoy de una de las actividades que tenemos que desarrollar para que ustedes puedan presentar un producto en el curso de Pensamiento Lógico Matemático. Mi nombre, Nevardo Alonso Ayala Rojas, quien les estará acompañando durante este periodo en este curso para que logremos sacar adelante y victorioso el objetivo de este curso, que es aprobarlo. Bueno, avisos parroquiales, primero que todo. Les voy a pedir el favor, que en el campus me certifiquen el ingreso a la actividad. Es decir, ingresen a su campus ahí cuando van a ingresar al curso, por favor, confirmar la asistencia, ¿vale? Porque es que me piden que confirmemos esa asistencia o no será posible que la autenticidad de la grabación. Cuando ustedes ingresan a campus y les aparece pensamiento lógico matemático, allá les aparecía el enlace de inscripción, ¿cierto? ¿Sí o sí? Y en la parte de abajo, ahí en el campus, por favor, van a ingresar y confirmen asistencia, de tal forma que nos quede esta evidencia y saber que sí participamos en esta actividad. Entonces, cuando entremos al campus, por favor, confirmar asistencia para que quede registrada su participación en la actividad, porque todavía no he recibido la autorización de la directora si asignamos punticos por participar en estos CIPAS. Entonces, unos punticos de más, al final de la calificación nos puede ser de utilidad, ¿sí? Pero la única forma de podérselos asignar es sabiendo quiénes participaron en este encuentro. Entonces, por favor, certificar la participación para que nos quede registrado nuestro encuentro. Bien, segundo aviso parroquial. Si ustedes llegan a necesitar su ayuda, su colaboración, por favor, no duden en preguntar. Yo voy a estar pendiente dentro de los horarios y canales establecidos para poderles ayudar y despejar las dudas. ¿Sí? Ahora, si son todos de Bucaramanga, se pueden desplazar hasta la sede que se encuentra en la carrera carrera 16 con décima, ahí frente al Colegio de las Belemitas. Ahí nos encuentran, bueno, voy a estar en horario de lunes a viernes de 9 a 12 y el sábado también me pueden encontrar de 9, pero hasta la 1. Bueno, entonces en esos horarios podemos encontrarnos en caso que lleguen a necesitar. Tenemos también el canal del correo institucional. Ya ahorita le doy paso a Alexis, permítame un momento. Le cedo la palabra. Tenemos los canales de comunicación, como es el correo institucional, el correo interno del curso. No sé si algunos saben cuál es el correo interno del curso, que aquí en la parte superior, al lado del nombre, tenemos un sobrecito. Aquí donde van a encontrar un cuadrito rojo con un número adentro, es porque ahí tienen mensajes sin leer. Bueno, ese va a ser otro medio de comunicación por nosotros. Y también tengo publicado en mi perfil un número de celular con el cual nos vamos a poder comunicar también. ¿Vale? Entonces, allá tengo el WhatsApp que está también a su disposición. Voy a contestarlos en el horario adecuado. No les voy a contestar un viernes a las 11 de la noche. Eso sí, ténganlo por seguro. No lo voy a hacer. Lo mismo tampoco el domingo tampoco lo voy a hacer. Voy a estarles contestando el día que me lo permite el horario establecido en la universidad. Bueno, correo institucional, correo personal, por favor, si algunos no han autorizado el uso de sus datos personales, les pido encarecidamente que lo autoricen porque es el único medio donde podemos contactarlos a ustedes, ¿vale?
A veces no leemos tanto el correo institucional, pero sí a veces leemos el correo personal. Entonces yo les envío también el mensaje al correo personal, donde espero que lo lean y poder encontrarnos en estas actividades que son programadas precisamente para ustedes. Em, Esos mensajes de los antiguos B-Learning, que son ahorita llamados CIPAs de primera matrícula, o estos otros que son CIPAs de participación, estos mensajes se los voy a estar enviando por estos medios. Menos por WhatsApp porque se demora tanto porque tengo 170 estudiantes y para enviárselo a todo, entonces me queda un poquito difícil. Se los voy a enviar por el correo personal, correo institucional, correo interno del curso y en los foros va a estar publicado también. Entonces son medios que tenemos para podernos comunicar. El otro aviso parroquial es que les pido encarecidamente también que suban sus aportes a los foros. Todo aporte, cualquier corrección, cualquier verificación, lo que necesiten entregar de sus trabajos, súbanlo al foro. El foro es para eso precisamente, para que ustedes entreguen su participación. ¿Por qué les pido allá y que no lo envíen por el correo? Que me enviaron un trabajo por correo para que le haga observaciones. No, por correo ni por chat voy a entregar realimentación. Todo lo necesitamos en el foro porque allá nos están haciendo auditoría y ellos verifican la participación tanto de los estudiantes como del docente si están revisando y están entregando sus aportes por este lado. Lo mismo no están haciendo la auditoría, si les estamos entregando la realimentación que ustedes necesitan a cada uno de sus aportes. No duden en hacerlo, tranquilos, háganlo, cuenten conmigo que precisamente para eso fue que ustedes me contrataron. Yo voy a estar entregando estas realimentaciones de los trabajos de un día para otro. Entonces, si, bueno, menos un sábado, si suben su participación el sábado, pues estarán encontrando la realimentación el lunes o el próximo, el siguiente martes. Bueno, ¿qué otra cosa? No, hay unos avisos que les llegan generalmente a los celulares y a los correos de personas que quieren hacerle las actividades. Por favor, hagan caso omiso a esos mensajes. ¿Sí? Esos mensajes son de personas inescrupulosas que no sé cómo es que se están valiendo de la base de datos y a todos les están enviando que por una módica suma les desarrollan sus trabajos y actividades. Yo creo que ustedes ya pagaron algo para poder tener eso precisamente, ¿cierto? Y la gracia es llegar a tener un conocimiento que digamos de aquí a mañana lo podemos estar utilizando y que lo utilizamos cotidianamente, así no nos demos cuenta, cómo es la lógica matemática, o cómo es la lógica, cómo es el sentido común, cómo es la razón. Entonces, esos trabajos, por favor, háganlos ustedes, que yo se los voy a estar revisando. Yo no voy a cobrar absolutamente nada por revisarles los trabajos, tengan la seguridad. Todo esto que ustedes entreguen, todo el trabajo será realimentado y les estaré entregando las observaciones respectivas. Entonces, por favor, hagan caso omiso a esos mensajes. Tenemos los canales, los foros para podernos comunicar y cuenten de verdad con mi apoyo. Nosotros vamos a tener programadas una serie de webs a las cuales los invito para que ingresen. En las webs van a conocer los temas que se van a tratar en cada una de las unidades. Las web conferencias están siendo dirigidas por tutores también para dar una indicación general de todo lo que se ve en esa unidad, en cada tema, en cada tarea. Entonces, ingresen a esas webs para conocer. En los CIPAs de primera matrícula vamos a tener un encuentro donde les estaré explicando cómo vamos a desarrollar los ejercicios, que creo que me parece interesante poder saber cómo vamos a desarrollar los ejercicios y ustedes puedan entregar un buen producto. Y los otros CIPAs, que son CIPAs de participación, vamos a tener encuentros y vamos a aclarar dudas. Por ejemplo, que no pude hacer la tabla de verdad del ejercicio, que me faltó eso. Entonces, ahí vamos a mirar cómo es que vamos a solucionar, a crear una tabla de verdad y vamos a aclarar todas esas dudas. ¿Listo? Entonces, por favor, participemos en estas actividades. No tienen ningún costo. Las actividades no son obligatorias. Esto es para quien quiera participar. Se tiene programada la principal, una réplica y para los de Bucaramanga tenemos también
una sesión de carácter presencial en la sede de la carrera 27, que también se les estará comunicando, o si quieren los de Piedecuesta o los que están por ahí alrededores también pueden participar. En todo caso, yo voy a estarles enviando a todos los estudiantes de Bucaramanga esa invitación para a ver si participan en estas actividades programadas. ¿Listo? Bien, por ahora no tengo más avisos parroquiales. Si me acuerdo ahorita les cuento. Alexis, tenía una pregunta, cuénteme. Profe, lo que pasa es que la inscripción, Sí. cuando le doy a entrar, me dice que en este momento no se registra oferta de e-learning para este curso en mi zona, No, entonces pues me B-Learning no, deja del CIP, no, con B-Learning no, Lucipas. del CIPAS que estamos desarrollando ahorita. Es Exactamente, confirmar la entonces, asistencia, es confirmar la asistencia. exactamente, como tal, no me deja confirmar asistencia. ¿No lo deja confirmar la asistencia? Bueno, vamos a ver, pero ¿cómo es que estaba abierto? Bueno, vamos a ver qué pasaría. De pronto por lo que ya se está desarrollando la actividad. Bueno, para las próximas, entonces, por favor, ingresar, inscribirse y después confirmar la asistencia, ¿vale? A ver si de pronto nos funciona por ese lado. Es que esto es ahorita estamos haciendo esa prueba a ver porque yo no sabía que de pronto al estar realizando la actividad es posible que se bloqueara el acceso. Pero me habían dicho que no, que simplemente era confirmar la asistencia para que la actividad quede registrada, ¿vale? Esperemos a ver cómo solucionamos ese inconveniente. Nelida, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches, profe. Lo que pasa es que lo que dice el compañero es que habían convocado para el 7 de septiembre a Vilermis, pero aún no se va a Sí. suscribir y dice que no, que todavía no está disponible. Bueno, en cuanto a los B-Learning, vamos a aclarar el tema de B-Learning de una vez. Lo que pasa es que los B-Learning, bueno, ahorita los llaman CIPAS de primera matrícula, antes B-Learning. Hasta ahora se está realizando la programación de esto, ¿sí? No se tienen los enlaces, por eso es que no se ha publicado. Entonces, cuando ya aparezca ya la publicación, el ofertado del B-Learning, allá les va a aparecer las fechas y los temas para que ustedes seleccionen el día que les convenga, donde tengan comodidad para poder ingresar y participar en estas actividades. Por ahora estamos realizando esos ajustes. Ya yo creo que la otra semana estará publicado esos horarios para que puedan ustedes seleccionar eso. ¿Vale? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí. Ok, con todo gusto. Por ahora estamos en estos CIPAS y ya la otra semana vamos a trabajar con los llamados B-Learning. En la noche de hoy voy a trabajarlo como si fuera un B-Learning, no un CIPAS, sino vamos a trabajarlo como un B-Learning. Bueno, ¿para qué? Para conocer precisamente cómo es que vamos a desarrollar los ejercicios. Espero que hayan participado en las web que les compartí para que no estemos tan perdidos de los temas que vamos a tratar en la noche de hoy. ¿Sí? Entonces, esas webs son importantísimas para conocer precisamente qué es lo que vamos a ver en qué es lo que vamos a ver en cada una de las unidades. Bueno, bien, entonces, vamos a comenzar entonces con nuestra actividad en la noche de hoy. Pensamiento lógico matemático. Cuando nosotros escribimos pensamiento lógico matemático, uy, eso va a ser terrible porque es de matemática. Pues no, pero es que es una matemática totalmente diferente. Y en el transcurso a medida que va pasando el curso, nos vamos a dar cuenta que no es tan terrible como aparenta el nombre, ¿cierto? Cuando hablamos de matemáticas, todo el mundo queda aterrado, todos nos asustamos, uy, no, matemáticas, pero es que aquí no vamos a ver ni integrales, ni derivadas, ni nada de eso, que es a lo que más le tememos, ¿sí? Entonces vamos a estar más tranquilos y vamos a tener una seguridad y un conocimiento totalmente diferente, que es el que vamos a estar aplicando en nuestra vida cotidiana. Bien, nuestra directora del curso es la ingeniera Carolina Castaño, ella es la directora general del curso. Ustedes si llegan a tener algún inconveniente se pueden dirigir a ella, ¿sí? En caso que digamos, bueno, creo que conmigo no vamos a tener ningún inconveniente, pero si llegan a tener algún contratiempo, pues se pueden comunicar con ella. O digamos que no les funcionó algún enlace
de los documentos, bueno, algún inconveniente grave que nosotros no podamos solucionar. ¿Listo? Entonces se pueden comunicar también con ella y hablar y comentarle el asunto. Como les comenté, soy su tutor asignado. Mi nombre es Nevardo Alonso Ayala Rojas. Soy ingeniero de sistemas. Llevo con el curso 14 años al frente de él. Entonces, creo que puedo contar con un poquito de experiencia para el manejo de ellos y cuenten verdad con mi ayuda. ¿Qué vamos a ver en la noche de hoy? Hoy vamos a hablar sobre los ejercicios que tenemos que entregar en la tarea 1. Que son proposiciones, tablas de verdad, aplicación de la lógica fundamental, demostración de un argumento usando esas reglas de inferencia lógica y problemas de aplicación. Bueno, son los temas que vamos a tratar esta noche. Entonces, no se les olvide que ustedes tienen que diligenciar esta tablita, ¿sí? Diligencian la tablita con su nombre frente a la letra que van a seleccionar. Recordemos que aquí en esta guía aparecen 5 letras, de la A a la E. Cada una de las letras va a representar un tipo de ejercicio. Es decir, si seleccionaron la letra A, si les gustó la letra A, pues entonces van a solucionar todos los problemas que encuentran en la guía que tiene la letra A. ¿Listo? Todos los que tengan la letra A. El ejercicio 1, letra A, ejercicio 2, letra A, ejercicio 3, letra A, ejercicio 4, letra A. ¿Listo? Y van a escribir su nombre ahí en este espacio. Recortan la tablita y la pegan en el foro. ¿Para qué? Para que sus demás compañeros estén enterados de qué temas, qué letras son las que ya están separadas y no se vaya a repetir. Porque con letra repetida se le va a valer el trabajo quien publicó primero en el foro. Si, digamos, un estudiante primero seleccionó la letra A y después, como a los 8 días, otro seleccionó la misma letra, pues se le va a tener en cuenta ese el primero que publicó. Bueno, no se les olvide que tienen que publicarlo en el foro de la actividad, allá en el foro, en el entorno de aprendizaje, foro de tarea 1, métodos para comprobar la validez del argumento. Ingresan allá, dan en responder. Voy a ver si lo tenemos por aquí en el campo. Así. Aquí, ingresan en el entorno de aprendizaje. Ingresan a el foro de discusión, unidad 1, tarea 1. Y aquí ingresan a este foro, que es el foro de interacción de producción. Hacen clic ahí y después del mensaje introductorio dan responder. ¿Sí? Dan responder aquí. Responder. Hacen clic en avanzada para que les despliegue mejor el cuadro. ¿Listo? Cuando les despliegue bien el cuadrito, escriben su mensaje. Publican la tabla y le dan enviar al foro. ¿Listo? Enviar al foro. Ahí ya quedará publicado en el foro y se estará viendo en esta sección, aquí. ¿Listo? Entonces, como ven, aquí ya tenemos publicado uno, no se les olvide, mire, aquí ya está publicado uno de los foros. Entonces, de esta forma vamos a tener y saber qué temas ya han sido separados o seleccionados por sus compañeros. Bien, eso es en cuanto al foro. Bien, ahora, ¿qué vamos a desarrollar en el ejercicio número 1? Proposiciones y tablas de verdad. Allá les van a proponer, bueno, también se les proporciona una bibliografía que también la encuentran en el campus y van a poderla consultar, ¿vale? Quien necesite reforzar ese conocimiento. La consulta, miran a ver qué necesitan, qué tienen que profundizar para poder entregar el producto. Y van a mirar la guía donde van a encontrar estos ejercicios. En el ejercicio número 1 van a encontrar las letras que le digo, la A, la B, la C, la D y la E, y van a seleccionar esa. Si seleccionaron, nuevamente, si seleccionaron la letra A y lo publicaron en el foro del ejercicio 1, solo desarrollan el problema de la letra A.
En el ejercicio 2 van a desarrollar el problema que tiene la letra A. ¿Listo? Y así sucesivamente para poder entregar el producto. Listo. Entonces, estos son los ejercicios, los problemas que tenemos que entregar. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Entonces, allá la guía nos dice, tenemos que escribir la proposición compuesta propuesta en un lenguaje natural. Suena como gringo, pero no, lo único es, vamos a ver y verá que es lo más de fácil. Es simplemente escribir un texto en lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? El que estamos hablando nosotros, el que hablamos normalmente. Así como expresamos, como escribimos, como dialogamos, eso es lo que se llama lenguaje natural. Vamos a crear oraciones, en otras palabras, como lo hacíamos en español en el colegio. ¿Listo? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una tabla de verdad manual. ¿Listo? Con el lenguaje simbólico que nos dan allá, con la expresión simbólica, vamos a crear nuestra tabla de verdad manual. ¿Cómo la vamos a crear? Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo vamos a crear una tabla de verdad manual? Y determinar si la tabla nos resultó como tautología, contingencia o contradicción. Que esto es un temita de tautología, contradicción y contingencia que deben consultar en qué consiste. Pero si ya lo saben, listo, vamos a solucionarlo aquí también. Después de eso, vamos a coger el simulador que nos comparten allá, un enlace de un simulador. Vamos a comprobar que esa tabla de verdad manual que nosotros hicimos nos quedó bien. Y si las dos tablas son exactamente iguales, listo, ya estamos saliendo del problema del ejercicio. Una vez hayamos hecho esto, nos piden realizar un video de máximo 5 minutos. Si no alcanzan a durar los 5 minutos, no importa. O si se pasan de 6, no me importa. Tranquilos. Me interesa es que puedan hacer su actividad, su video. En ese video, ustedes tienen que entregar la presentación personal básica en inglés. Presentación personal básica en inglés. ¿Cuál es la presentación básica en inglés? Pues fácil. Allá le piden el nombre, ¿sí? Nombre, edad, ciudad donde vive y programa en el que se encuentra matriculado. No más. Esa partecita es en inglés. Váyanlo practicando, párense frente a un espejo, háblenlo. Aquí nadie se va a burlar de nadie a menos que sea el bilingüe profesional, ¿cierto? O que sea el gringo único, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo aquí. Hasta yo estoy aprendiendo inglés. No sé expresarme en inglés, entonces nos toca hacer curso de inglés para podernos encontrar y dialogar. Entonces, como este video lo vamos a ver, van a grabarlo en cualquiera de las plataformas y ese enlace de la grabación lo van a publicar en el trabajo que suban al foro. ¿Listo? Ya, Kevin, permítame un momento. En el trabajo que suban al foro. ¿Listo? Ese enlace lo pegan en el trabajo. No lo peguen en el foro. ¿Sí? Péguenlo en el trabajo. Que en el trabajo voy a ser el único que lo va a revisar, a menos que sus compañeros les dé por descargar el trabajo y mirar qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Listo? Eso es lo que hacen en español, en inglés. Y en español van a explicar de forma detallada, bueno, digámoslo detallado, cómo desarrollaron ese ejercicio, el ejercicio número 1, que definieron las proposiciones, crearon la expresión en lenguaje natural, después crearon la tabla obteniendo determinados valores y con esos valores nos determinó que obtuvimos una tautología, una contingencia, una contradicción, ya depende de cada uno. ¿Sí? Entonces, simplemente es decir cómo desarrollamos ese ejercicio y no más, pare de contar. Sencillo, fácil y rápidamente. A ver, por aquí había uno. ¿Quién era el que me estaba levantando la mano? ¿Nelida o Kevin? ¿Quiera? ¿Quién Ya quiere no, preguntar? gracias. Ya no, Kevin. ya no, gracias. ¿Ya no? ¿Ya Sí, le señor. solucioné el problema? Sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Nelly, ¿iba a Profe, a mí preguntar me algo? queda una preguntita.
Sí, señor. Me queda una duda donde dices que un lenguaje natural es explicar de la forma como yo entiendo el ejercicio. No, no, no. El lenguaje natural es como su merced va a escribir ahorita las proposiciones. Eso es la parte del ejercicio. Ahora, lo del video es su merced habla en inglés, su presentación personal, esas partes básicas, y después en español va a decir cómo desarrolló el ejercicio. El lenguaje natural forma parte del desarrollo del problema del ejercicio. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Ah, ok, listo, profe. Sí, lo otro me quedó claro, cómo grabar el video, sino que el primer ejercicio como que no entendí de que escribí Listo, mi chinita. la Vamos a proposición. mirar eso Bueno, precisamente. No se me preocupen ni se me afane. Bueno, vamos a ver y verá qué es lo más de fácil. Ustedes me van a decir, pero no era más. No, no era más. ¿Listo? listo, profe, listo. Bueno, Listo. vamos a construir nuestro lenguaje natural. ¿Qué es lo que nos entregan en la guía? Allá nos entregan unas proposiciones, ¿cierto? En este caso, yo tengo este ejemplo. Tengo 3 proposiciones, la proposición P, Q y R. P, la proposición P me va a representar, este es un símbolo, la proposición P me va a representar la expresión Camila es buena estudiante. La proposición Q, que es otro símbolo, me va a representar Carlos es su compañero de estudio. Y la proposición R me va a representar la expresión la UNAD es pública. Recuerden, son proposiciones, no preposiciones. Preposición es una palabra que se pone antes para poder indicar otra cosa. Aquí hablamos proposiciones. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 proposiciones con su respectivo símbolo, P, Q y R, en ese mismo orden. Por eso es que les pido que no falten a las web, porque allá les van a explicar qué significa la P, qué significa la Q y qué significa la R. Aquí en los B-Learning, en los tales B-Learning, vamos a conocer cómo desarrollamos los ejercicios. Entonces, no se les olvide participar en eso. También nos entregan la expresión simbólica. Esta es la expresión simbólica. ¿Cierto? Allá nos entregan las proposiciones y la expresión simbólica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear nuestro lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, nuestro lenguaje natural, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el lenguaje natural vamos a transcribir, vamos a traducir estos símbolos que tenemos aquí, los vamos a transcribir, los vamos a convertir en palabras por medio de estas proposiciones. ¿Listo? Entonces, a cada una de estas letras, en vez de poner la letra, vamos a escribir la oración, la expresión. ¿Sí? Vamos a convertirlas, vamos a transcribir en lenguaje natural en español estos símbolos para poder decir. Y vamos a ver qué nos representa. Entonces, siendo ese el orden de las ideas, ¿cómo voy a empezar a traducir esta expresión simbólica? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo quedaría P entonces? Necesito la participación de ustedes, me dejan aquí la vergüenza a un ladito y vienen a participar conmigo, ¿vale? Bien, arranquemos. ¿Cómo? Camila. Camila es buena estudiante. Muy bien, perfecto. ¿Qué símbolo es este? La I, profe. La I, un conector I, correcto. Entonces va la I. Excelente. Listo. Ahora, ¿qué me va a representar la siguiente? Una negación. ¿Qué me está negando? Que Carlos no es compañero de estudio de Camila. Me está negando Q, exacto. ¿Y qué me dice Q? ¿Que Carlos? Es compañero de estudio. Listo, eso es Q, pero me dice que la está negando. ¿Cómo me quedaría entonces? Carlos no es compañero de estudio de Camila. Correcto, muy bien. Carlos no es su compañero de estudio. ¿Listo? Perfecto. Dijimos que este es un conector, ¿qué? Conector de la I, ¿cierto? Muy bien. ¿Y la R qué me representa? La UNAD es pública. La UNAD es pública. Proposición R. Proposición R, la UNAD es pública. Y listo, no es más. Esto es lo que le llamamos el lenguaje natural.
¿Entendido? ¿Comprendido? Sí, señor. Fácil, ¿cierto? Buenas. No me dejen solo. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. listo. Cuando ya se No. entiende es fácil. Mire, listo. Eso es el lenguaje natural. Para quien me estaba preguntando, por ahí mi compañerita. ¿Vale? Ese es el lenguaje natural. Ahora, ya tenemos... Profe, qué pena. Señora, déjela pena. Lo que pasa es que se me fue la conexión de internet y no. ¿La conexión de internet y qué? Sí, veo que se le perdió la conexión de internet. Ay, lástima. Bueno, esperemos a ver que se conecte. Bien, ahora, ¿qué nos piden hacer nuevamente? ¿Qué nos piden hacer? Definir qué es una contradicción, una tautología, una contingencia. Como ustedes son tan juiciosos y sé que han estado leyendo, ¿qué es una tautología? Donde A todos ver. los valores son verdaderos. Cuando todos sus valores finales son verdaderos. Muy bien, esa es una tautología. ¿Qué es una contradicción? Cuando son falsos. Cuando sus valores finales son falsos. Perfecto. ¿Y qué es una contingencia? Cuando es verdadero o falso. Cuando sus valores finales son diferentes, ¿cierto? Cuando al menos, o por lo menos uno, es diferente. Muy bien. Ah, perfecto. Tengo estudiantes pilos esta vez. Me va a ir muy bien con este grupo entonces. Listo. Tautología, contradicción y contingencia. Eso es lo que lo llamamos ahí. Perfecto. Ahora vamos a mirar porque nos piden que tenemos que crear una tabla de verdad, ¿cierto? Entonces, para crear la tabla de verdad, necesitamos utilizar esta fórmula, que es 2 a la n. La formulita de 2 a la n, donde esa n me va a representar el número o la cantidad de proposiciones que tenemos, ¿sí? Va a ser la cantidad de proposiciones que tenemos. Y el número 2 me va a representar los únicos dos valores que conocemos, que es el verdadero y el falso. Entonces, como es 2 a la n, tenemos 2 elevado a la n, tenemos el 2 que es la base y la n, ¿qué número es? ¿La n qué número sería? ¿Cuántas proposiciones son en el ejercicio anterior? La Muy cantidad, bien. 3. 3, exactamente. Entonces, esto es igual a decir que esto es 2, pero me perdonan los números, pero es que escribir con el mouse es un poquito como, como horrible. 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Que esto es igual a ¿cuánto? Por 2, 4, por 2, 8. 8, muy bien. 8 valores de verdad, ¿cierto? 8 valores de verdad. Entonces, para esos 8 valores de verdad, aquí nos dicen, si son 3 proposiciones, tenemos 8 valores, si son la cantidad de filas. Y si son 4 proposiciones, ¿cuántos valores serían? 16, ¿cierto? Listo. Pero en este caso, como son 3, entonces, ¿cómo la vamos a distribuir? De la siguiente forma. De esta tablita que tenemos aquí, tenemos 3 proposiciones, que son la P, la Q y la R. Y vamos a distribuir los valores de la siguiente forma. Son 8 valores en total, ¿cierto? De estos 4 valores, los primeros 4 serán verdaderos para la proposición P, ¿cierto? Entonces, para la proposición P tenemos 4 valores de verdad y 4 valores de falsedad. ¿Listo? Esa es ley universal, no la podemos cambiar. Para P. ¿Listo? Para Q será la mitad de los valores del anterior. Es decir, vamos a tener 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad y 2 de falsedad hasta cumplir las 8 filas. Bueno, y para R vamos a tener en cuenta la mitad de la anterior, es decir, una verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. De esta forma distribuimos los valores de verdad para nuestra tabla. ¿Comprendido? ¿Entendido esta parte? Sí, profe. ¿Clarito? ¿Clarito, clarito? Bien, Sí, sí. listo. Ahora, vamos a continuar.
Entonces, como ya definimos la cantidad de filas que tenemos que tener en nuestra tabla de verdad, nosotros vamos a empezar a construirla, ¿cierto? Para construir nuestra tabla de verdad, nosotros tenemos que conocer estas tablitas de verdad de cada uno de los conectores. Resulta que los conectores tienen su respectiva tabla de verdad. Entonces, cuando es doble negación, ¿qué significa? Que si yo tengo una proposición verdadera y la niego, pues pasa a ser falsa, ¿cierto? Y si vuelvo a negar esa proposición, pues va a volver a cambiar su valor. ¿Qué significa la doble negación? Que, ¿se acuerdan que en el colegio nos decían que menos por menos da más? La doble negación funciona exactamente lo mismo. Si yo niego 2 veces, estoy diciendo la verdad. Entonces, eso consiste en la doble negación. Tómenle una foto a eso porque estas tablitas son importantes ahorita que estemos desarrollando la tabla de verdad. La tabla de la conjunción es la que tiene la I, ¿cierto? La tabla de la conjunción es cuando tenemos este simbolito que me representa la I, ¿cierto? ¿Y cómo la podemos identificar? Pues fácil, mire, cuando los dos valores iniciales, cuando los dos valores de las proposiciones son verdaderas, la conjunción va a ser verdadera. Es la única condición que tenemos para esto, para podernos aprender, la tabla de la conjunción, ¿sí ven? Entonces, si los dos valores de las proposiciones son verdaderas, pues la conjunción será verdadera. Lo mismo para la disyunción. La disyunción, recuerden que es el símbolo que parece una V, que me va a representar la letra O, ¿cierto? Es equivalente a la letra O. ¿Y cómo no la podemos aprender? Si queremos aprenderla, si no, para eso está el material, para consultarlo. No tenemos problemas si lo consultamos. Aquí no es el ICFES ni es eso donde no se puede sacar documentos. No. Para eso está el material, para consultarlo. ¿Cómo lo podemos aprender? Pues fácil. Cuando los dos valores de las proposiciones son falsas, pues la disyunción será falsa. Bien que lo contrario a la conjunción. Entonces, es una forma de aprendérnosla si queremos, como les digo, si queremos aprender. Lo mismo sucederá con la condicional. La condicional, recuerden que es una flecha en un solo sentido. La flecha unidireccional. Bueno, y miren la única diferencia, lo único que nos identifica esta tabla es que si el valor de la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, pues el condicional será falso. Los demás serán verdaderos. Mire, esto es lo único que debemos tener en cuenta cuando tengamos esos valores. Y ahorita miramos entonces cómo es que se va a trabajar eso. Y el doble condicional es la flecha bidireccional. Es decir, tenemos una flecha con dos direcciones que es el que se llama bicondicional, que es el sí, solo sí. Recuerden, sí, solo sí. Entonces, ¿cómo la podemos aprender? Tenemos dos formas. Cuando los dos valores son verdaderos o son falsos, el bicondicional será verdadero. Y si uno de ellos es falso, pues ya pasará a ser falso. ¿Sí? Fácil identificarla. Entonces, ahí les dejo la pantalla en blanco. Tómenle una foto a esto para poder trabajar ahorita con estas tablas. Vamos a tenerlas en cuenta. ¿Listo? ¿Tomamos una foto? Bien. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a crear nuestra tabla de verdad. Ya dijimos que son 3 proposiciones. ¿Cuántos valores eran? Buenas, ¿se fueron? ¿Me dejaron solo? 8, profe. Ah, y ya se fueron. Listo, tenemos 3 proposiciones y tenemos 8 valores. Fíjense, para P, 4 verdaderos y 4 falsos. 4 verdaderos, 4 falsos. Para Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R, un verdadero, un falso, un verdadero. Listo. Vamos a crear nuestra tabla de verdad. Miramos qué diferencia hay. Entonces, como ven, aquí tenemos una proposición que está negada. Como aquí no la tenemos, pues le vamos a abrir el espacio y la vamos a incluir en nuestra tabla. ¿Listo? La incluimos. Bien, ya habiendo hecho eso, ahora nosotros empezamos a coger por parejitas. Lo primero que vamos a coger, y eso lo dicen en las web, es que si hay más de un paréntesis,
vamos a desarrollar primero todas las operaciones que están dentro del paréntesis redondo, después de los que estén dentro del paréntesis cuadrado y después los de los corchetes. Pero como aquí solo tenemos paréntesis redondo, pues entonces vamos a coger solamente esta primera y la vamos a incluir en este otro cajoncito. ¿Listo? Esta es la forma de distribuirla. Y después, en el último cajoncito, ahí sí vamos a... Ay, perdón. En el último cajoncito vamos a escribir toda la expresión simbólica, absolutamente toda la expresión simbólica, y la incluimos allá para poder hallar sus valores finales. ¿Listo? Esa es la forma de distribuir en la tabla de verdad las operaciones de las proposiciones. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, Por mi parte, sí, profe. Ok, listo. Vamos entonces a empezar a desarrollar nuestra tabla de verdad. Quiero que me ayuden, me apoyen en esto porque yo necesito es de la participación de ustedes, ¿vale? Entonces, vamos a hallarle los valores para la negación de Q. ¿Cuáles son los valores para la negación de Q? ¿Cuáles son los valores para la negación de Q? A ver, valores para negación de Q. ¿Qué es Q? Pues Q ya sabemos qué es esto, ¿cierto? Y si Q aquí es verdadero, lo negamos, ¿qué me va a dar? falso, profe. Falso, exactamente. Entonces será falso, falso, ¿cierto? Si pasa a ser falso, ¿qué valor va a ser aquí? Verdadero, muy bien. Verdadero, bueno, exactamente. Como ven, son los valores opuestos a los que tiene Q. ¿Sí ven? Es que es fácil, facilísimo, miren. Si yo lo puedo desarrollar, imagínense ustedes. ¿Vale? Entonces, esos son los valores de no Q. ¿Listo? Ahora, vamos a trabajar el siguiente cajoncito. Entonces, vamos a tener en cuenta los valores que tiene P y los valores que acabamos de hallar, que son los de no Q. Bueno, pero aquí vamos a tener en cuenta algo, que aquí tenemos un conector que se llama la conjunción. Entonces vamos a buscar rápidamente la tabla de la conjunción y vamos a tomar los valores de la siguiente forma. Entonces, ojo, tenemos los valores de P, que son estos, y los valores de no Q. Y decimos, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en la tabla de la conjunción, ¿qué me dice? Falsa. ¿Falsa? ¿Todos de acuerdo? Sí, bien, perfecto, muy bien. Esta, como se está repitiendo, pues también será falsa. Muy bien. En la tabla de la conjunción, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, ¿qué voy a tener? Verdadero, profe. Verdadero, excelente. Y como esta se repite, pues también va a ser verdadero, ¿cierto? Miren, esta se repitió con esta otra. ¿Vale? Listo. Ahora, si en la tabla de la conjunción tenemos en la primera falsa y en la segunda falsa, ¿qué voy a obtener en la tabla de la conjunción? Falso, profe. Falso, muy bien. Perfecto. Y esta se repite, pues también va a ser lo mismo. ¿Bien? Ahora, si la primera es falsa y la segunda es verdadera, en la tabla de la conjunción, ¿qué me dice que es? Falso. Falso. Y en la última se repite, pues también será falso. Y listo, ya diligenciamos, ya llenamos nuestra siguiente columna en nuestra tabla de verdad. Fácil, ¿cierto? ¿Sí ven? Solo hay que tener en cuenta el valor de las proposiciones. Ahora vamos a hallar el último cajoncito, este. Vamos a desarrollar, a hallarle los valores a este. ¿Qué valores vamos a utilizar? Como ya hallamos los valores de este grupito, que son estas, ¿cierto? Ahora vamos a coger los valores de R, ¿cierto? Entonces vamos a coger los valores de R y los valores de este grupito.
¿Sí? ¿Con qué tabla vamos a trabajar? ¿Con qué conector? ¿Qué conector tenemos ahí en medio? Conjunción, muy bien, perfecto. Con la tabla de la conjunción. Pero ojo, miren aquí el orden de esto. Observen que aquí en esta parte, aquí, tenemos este orden. Y en la tabla está al contrario. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener en cuenta el orden de la expresión simbólica, porque de ahí depende que nos salga bien el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren la expresión simbólica. Primero vamos a coger los valores que están entre paréntesis, es decir, primero cogemos estos valores y después cogemos los valores de R. ¿Listo? Con la tabla de la conjunción. Entonces, alistémonos. Miremos la tabla de la conjunción. En la tabla de la conjunción, si me dicen que la primera es falsa y la segunda es verdadera, ¿qué voy a obtener? Falso, profe. Falso. Excelente, perfecto. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, en la tabla de la conjunción me dice que es Falso. Falso. Muy bien, perfecto. Verdadero y verdadero, ¿qué me va a dar? Verdadero. Muy bien. Verdadero y falso, ¿qué me va a dar? Falso. Falso, excelente. Falso y verdadero en la tabla de la conjunción, ¿qué me dice? Falso. Excelente. Falso y falso, ¿qué me dice que da? Falso. Muy bien. Falso y verdadero, que ya la teníamos, ¿qué me da? Falso, profe. Falso, muy bien. Y la última, falso y falso, ¿qué me va a dar? Falso. Falso. Y listo, ya hallamos los valores de verdad de nuestra tabla. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro esta Sí, profe. partecita? Sí, profe. Listo. Lo único que tenemos que tener es cuidado qué valores son los que estamos tomando. Ahora sí, podemos definir qué obtuvimos. Una contradicción, una tautología, una contingencia. Una contingencia, profe. Una contingencia, excelente. Muy bien, una contingencia. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos piden hacer? Que comprobemos si esta tabla que acabamos de hacer nos quedó bien con el simulador. Entonces nosotros vamos al simulador lógico de la UNAD, que es ese enlace que nos proporcionan allá en la guía, hacemos clic allá y nos va a direccionar a esta página. En esta página vamos a digitar nuestra expresión simbólica. ¿Cuál era nuestra expresión simbólica? Esta, ¿cierto? Esta era nuestra expresión simbólica. Esta es la que vamos a digitar allá. Entonces, allá nos tenemos que decirle P y no Q, ¿cierto? Entonces decimos, abrimos paréntesis, decimos P y la negación, no Q, cerramos paréntesis, ¿cierto? Y R. Y R. ¿Listo? Exacto. Ya la tenemos ahí y le decimos generar tabla. Aquí, generar tabla. Y listo. Esta nos tuvo que haber dado exactamente igual a lo que hallamos. Si no, no nos está funcionando. Miren, falso, falso, verdadero, falso, 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 falso. Y en la tabla, en la comprobación, falso, falso, verdadero, falso, falso, falso. ¿Listo? Lo recortamos y lo pegamos al trabajo. Y eso es todo lo que toca hacer en esto. Ahora, ya teniendo todo esto, nos ponemos a hacer el video. ¿Cómo van a hacer el video? Lo pueden grabar por su computador o que alguien lo grabe por el celular, que, bueno, la forma como ustedes lo graben, eso sí es a gusto de cada uno. Eso, como se desempeñen, como se sientan más cómodos hacerlo, hacen la grabación. Hablan en inglés su presentación personal,
Y el desarrollo del ejercicio, lo que acabamos de hacer. ¿Listo? No es más, eso es todo. Entonces aquí, espérenme, perdón, aquí, después de haber hecho eso, recortamos y lo pegamos al trabajo. Y vamos con el video. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes del ejercicio número 1? Profe, yo tengo una Sí, preguntita profe. sencilla. A ver, espérenme un momentico. ¿Quién tiene la pregunta? Yo, Farid. Cuénteme, Murcia. Farid. Profe, ¿por qué la tabla es contingencia? No entendí ese pedacito. Farid, No sé cómo. teníamos que averiguar qué era eso. ¿Se acuerda? Cuando les pregunté que qué era qué era una contradicción, tautología, contingencia. Recordemos, ¿qué es una tautología? Ah, ok, sí, ya. Yo sí decía, yo le había dicho un Ah, pedazo. listo. Es que estaba era como distraído, pero bien, perfecto. Menos mal que ya supo. La tautología es cuando todos los valores finales son verdaderos, la contradicción cuando todos los valores finales son falsos y una contingencia cuando alguno de ellos es diferente a los otros. ¿Listo? Sí, Farid. Listo, profe, sí, claro. Listo, perfecto. ¿Aclarada la Profe, a duda? mí se me quedó una duda. A ver, ¿qué duda le quedó a su merced? Cuéntemela. Es que cuando empezamos, a mí se me fue la conexión de internet y no pude ver el lenguaje natural que se escribía. ¿El lenguaje natural? O bueno, Sí, miremos entonces, le echamos aquí una repasadita al lenguaje sí, una natural. repasadita, porfa, profe. Y también lo otro, Listo. que no sé de dónde salieron la cantidad de columnas. Sí Ok. entendí cómo se funciona la tabla, pero no sé de dónde salió que la N a la 3 y Ok. la 2 a la 3. 2 a Sí. la N. 2 a la N. Bueno, sí, pero Listo. que 2 a la... Sí. Listo, sí, vamos para eso. Listo, fresca. Vamos a solucionar el problema. Claro que eso también lo podíamos, bueno, no importa, vamos a hablar aquí. En cuanto a la expresión simbólica en lenguaje natural, el lenguaje natural lo vamos a sacar. Decíamos que el lenguaje natural, que es este, lo vamos a obtener traduciendo esta expresión simbólica. Vamos a traducir estos símbolos con la ayuda de estas palabras. Vamos a crear un texto. Entonces, donde encontremos una P, la vamos a cambiar por esta expresión. Donde encontremos una Q, la cambiamos por esta expresión. Y donde encontremos una R, la cambiamos por esta otra expresión. Siendo este el orden de ideas, empezamos a traducir nuestra expresión simbólica. ¿Qué me representa P? A ver, ¿quién me estaba preguntando que no vi? Camila es buena estudiante. Bueno, listo, Camila, es buena estudiante, listo. Siguiente símbolo que dijimos que era una conjunción que representa, ¿qué letra? La I, ¿cierto? La I, La sí. I, muy bien. Ahora aquí me dicen que tenemos que tener a Q, pero Q la estamos negando. ¿Qué me representa Q? Carlos es compañero de estudio, pero la estamos negando. ¿Cómo me quedaría la negación de Q en español? Carlos No es mi no es compañero de estudio. exactamente, no es su compañero de estudio. Perfecto. Y a este otro, el conector, que es la I, ya lo habíamos dicho, se la agregamos ahí. Y la R. ¿Qué me representa la R? La UNAM La es UNAM pública. es pública. Y listo, ya creamos nuestro lenguaje natural. Camila es buena estudiante y Carlos no es su compañero de estudio y la UNAM es pública. Esto me está representando en palabras, en lenguaje natural, este símbolo que tenemos ahí arriba. ¿Listo? ¿No es más? Ah, ok, profe. De esas frases sacamos el lenguaje, sí, Correcto. el De lenguaje natural, la expresión estas simbólica. oraciones las vamos a utilizar para transcribir, para traducir, para convertir estos símbolos en este otro texto. ¿Vale? ¿Listo? Listo, profe. Bien. Ahora, en cuanto Lo a otro también que las las tablas, columnas. Sí. las tablas de verdad las creamos con esto, el 2 a la n. El 2 a la n es el que me dice cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Ya dijimos que 2 a la n me va a representar la cantidad de proposiciones que teníamos en el ejercicio. ¿Cuántas proposiciones teníamos en el ejercicio? 3, ¿cierto?
Entonces decimos que 2 elevado a la 3, ¿por qué elevado a la 3? Porque la n me va a representar la cantidad de proposiciones que tenemos en el ejercicio. Entonces, 2 a la 3 es igual a decir 2 por 2 por 2. ¿Qué es igual a cuánto? 2 por 2, 4, por 2. Por 2. 8. 8. ¿Cierto? Exactamente. Entonces son 8 valores de verdad que tenemos que hacer. ¿Cómo las vamos a distribuir? De la siguiente forma. En ese orden, a P, Q y R, en ese estricto orden, vamos a distribuir esos 8 valores de verdad. Para P vamos a tener primero 4 valores de verdad y después 4 valores de falsedad. ¿De dónde salen esos valores? ¿Por qué 4? ¿Y por qué 4 verdaderos y 4 falsos? Porque tenemos 8 valores de verdad. Y si nosotros esos 8 lo dividimos entre 2, que es la cantidad de valores que tenemos, ¿cuánto va a ser? 8 dividido entre 2, igual a 4. 4 valores, donde esos 4, los primeros 4 serán de verdad y los otros 4 serán de falsedad para poder cumplir los 8. Por eso es que salen de ahí los 4 valores de verdad que tenemos aquí y los otros 4 de falsedad. ¿Vale? Ahora, para Q va a ser la mitad del anterior, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos, cumpliendo las 8 filas para Q. Y para R será la mitad del anterior, un verdadero, un falso, uno verdadero, uno falso, un verdadero, falso, cumpliendo los 8. Y de ahí sacamos la cantidad de filas para nuestra tabla de verdad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, ok, profe, sí. ¿Les dejé la duda? Sí, señor, es que no había estado Listo. cuando Perfecto. explican. Gracias a Dios. Ya no, tranquila, no me preocupe, suele suceder, pero lo importante es que me ha Bueno. comprendido la explicación del tema. Listo, muy bien. Tengo una preguntita ahí, profe. Señor. Todas el 2 representa la N. ¿Cómo? Cada valor de la tabla, cualquier tabla representa el 2, se representa en N. ¿Cualquier 2 representa la N? No. La N representa la cantidad de proposiciones que tiene. Cantidad de proposiciones. Si le salen... Cierren micrófonos, por favor. Ah. O sea, ¿el 2 sale de dónde, profe? No me quedó. ¿Este 2? Sí, Este sí, sí, profe, ese 2, sí, ese 2. Este 2, que es este mismo 2, me va a representar esto. Un valor y 2 valores. Ah, ya, sí. Esa era mi duda. Y la N representa la cantidad de proposiciones que tengo, y la que son N 3. representa esto, sí señora. 1, 2 y 3. Sí. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí, es que estaba Y ahí como me sale eso. en duda. Ok, listo, perfecto. Bueno, ¿Quién me estaba muchas preguntando gracias. por ahí también? ¿Que tenía una duda, una pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, listo. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 1. Sí, señor. Bien, supongo que sí. Listo, Listo, vamos profe, sí. vamos a trabajar con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos van a entregar también una referencia bibliográfica que podemos leer en caso que necesitemos. ¿Qué tenemos que hacer en el ejercicio número 2? Allá nos van a entregar este texto, estos párrafos, ¿cierto? Ya dijimos, si vamos a desarrollar los problemas de la letra A, pues en el ejercicio número 2 también voy a coger la letra A. Y con esto voy a desarrollar lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden allá? Identificar y definir las proposiciones, ¿cierto? Definir, se coge el lapicito. Definir cuáles son las proposiciones simples que están en el argumento. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Allá en la web les dicen de dónde a dónde es una proposición, pero aquí vamos a recordarla. Recordemos que una proposición va desde el inicio hasta donde está un conector.
y después de ese conector hasta donde está el siguiente conector. Esa es una proposición. Eso lo van a encontrar allá, ¿cierto? Entonces van a identificar cuántas proposiciones y cuáles son. No podemos repetirlas. Si ya tenemos una que la definimos, no podemos repetirla porque nos quedaría información pues, doble, ¿cierto? Redundancia de información. Entonces no me va a servir. Identificamos las proposiciones simples. Vamos a identificar qué conectores se encuentran en esa expresión, en ese texto. ¿Cuáles son los conectores? Y vamos a construir el lenguaje simbólico. Es decir, aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a coger todo ese texto y lo vamos a convertir en símbolos con la ayuda de esos conectores. ¿Listo? Por eso se definen cuáles son las proposiciones y les vamos a dar un nombre. Ese nombre va a ser P, Q, R, etcétera. ¿Listo? Vamos a mirar qué conectores hay. El conector I, el conector O, el conector sí entonces, o el conector sí o sí. Sí, solo sí. O la negación, dependiendo. ¿Listo? Y vamos a construir el lenguaje simbólico. Una vez hecho eso, determinamos si es una tautología, contradicción o contingencia. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con el simulador de tablas de verdad. Ya lo sabemos cómo utilizar. Entonces lo comprobamos y decimos si es una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Listo? Vamos a mirar cómo vamos a desarrollar ese ejercicio número 2. Entonces, tenemos el argumento. Allá el argumento es, este lo tomé de la guía de ejemplo. ¿Listo? Entonces, nos dice, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Y si Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Sí, solo sí, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Ese es un texto que vamos a encontrar allá. ¿Cuántas proposiciones encontramos? A ver, ayúdenme, colabórenme. ¿Cuántas proposiciones encontramos? La primera, ¿de dónde a dónde va? Si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias. Perfecto. Esta es la primera. Entonces ya tengo mi primera proposición y a esa la voy a llamar P. ¿Listo? A esa primera la voy a llamar P. Ahora, siguiente. Siguiente proposición. Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Perfecto, muy bien. Esa será Q. Voy a llamar a esa proposición, voy a bautizarla con Q. ¿Listo? Muy bien, excelente. ¿Tengo más proposiciones? Sí, profe, la donde dice Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Perfecto, Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. ¿No la tenemos definida? No, ¿cierto? Entonces a esa la voy a llamar R. ¿Cierto? ¿Tengo otras proposiciones? ¿Tengo más proposiciones? No, señor. profe. ¿No? Y aquí me dice Daniel entrena ajedrez 6 horas Esa es la diarias. conclusión. Ah, pero ya está definida, entonces no tengo por qué escribirla otra vez, ¿cierto? No es que ya sea la conclusión, lo que pasa es que ya está definida y no tengo por qué tomarla. Y lo mismo esta otra. Daniel recibirá posiblemente los trofeos de las grandes ligas. También está definida y no tengo por qué definirla otra vez. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que fijarnos, que no vayamos a tener redundancia de información para que no se nos enrede el ejercicio. Listo, ya identifiqué mis proposiciones. ¿Qué conectores encontramos aquí? A ver, ¿qué conectores son los que encontramos? Sí. El sí no es un conector solito. Ese va acompañado con alguien. La conjunción. Primero, ¿cuál encontramos? Sí, entonces. Primero encontramos el sí entonces. Muy bien. El condicional. Recuerden que ese va siempre acompañado, el sí siempre va acompañado por el entonces.
Esos no se pueden divorciar ni se pueden separar, no podemos hacerle nada. Siempre van unidos. Si encontramos un entonces, si encontramos un condicional en lenguaje natural, siempre lo vamos a arrancar con la palabra sí. ¿Listo? En lenguaje natural. Listo, ya tenemos uno. ¿Qué otro conector encontramos? El sí, solo sí, que es un bicondicional. El sí, solo sí, muy bien, pero antes encontramos otro. Y. El y, muy bien, que es una conjunción, que es la que tenemos aquí. Y ya tenemos el sí entonces, por lo tanto, y el que me dijo aquí que era un bicondicional. Entonces tenemos 3 conectores de los cuales forman parte de esa expresión. Listo, ya lo identificamos. Ahora vamos a crear el lenguaje simbólico. Vamos a convertir toda esa carreta que tenemos ahí arriba. Borro mi tablero. Vamos a convertir toda esta carreta que tenemos aquí, toda esta, la vamos a convertir en símbolos. ¿Cuáles símbolos? Estos que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer lo contrario que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a coger toda esta expresión natural, en lenguaje natural, y lo vamos a convertir en símbolos. Entonces, aquí me dice, Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias. ¿Cuál es, qué me representa eso? La letra P, ¿cierto? La letra P. Exacto. Ahora aquí me dice, entonces, ¿cuál viene? La letra Q. La flechita. La flechita. El condicional. Ahora sí, el condicional, muy bien. Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Es decir, Q, ¿cierto? Q. Sí. Q, muy bien. Y cerramos esa primera parejita. Ahora, identificamos el siguiente conector. La rayita. El siguiente El conector siguiente es conector. una conjunción. Una conjunción, es decir, la I, ¿cierto? Entonces decimos I. Como ven que aquí arrancamos con otros, entonces será ¿quién? Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. ¿Qué letra es esa? La Q. La Q, muy bien. La Q. Ahora tenemos el otro condicional, ¿cierto? Entonces, Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. ¿Qué letra es esa? La R. La R, muy bien. ¿Cierto? Cerramos otra parejita. Y ahora sí vamos a llegar a la conclusión, como me decían por ahí. Tenemos, ¿quién? El bicondicional. El bicondicional, exactamente. Entonces le ponemos sí, solo sí, el bicondicional. ¿Qué? Daniel. Q. Q. Muy bien. ¿Segura? Ah, no, perdón. Era P. P. ¿Cierto? La P. P, muy bien. Ahora viene el conector, ¿qué es? El entonces. La flechita, el condicional. Y por último, Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas que me representa. R. La R. Y cerramos. Y listo, ya creamos el lenguaje simbólico. Transcribimos toda esa carreta que tenemos en lenguaje natural aquí arriba, ¿sí? Toda esta carreta que tenemos aquí, la estamos representando con esta expresión simbólica. ¿Sí ven? ¿No es más? Es así de fácil. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Quedó claro? Buenas. ¿Se fueron? No me abandonen. No me dejen solito. Sí, profe. Sí, profe, claro. Listo. No es malo que tenemos que hacer aquí. Ahora ya vamos a comprobar si es una tautología, contradicción o contingencia. ¿Con qué lo hacemos? Con el simulador lógico UNAD, ¿cierto? Entonces, vamos a transcribir todo esto y lo copiamos, la escribimos, la digitamos allá en la página, recortamos y lo pegamos al trabajo. Y comprobamos que es una
¿Una qué? Contingencia. Muy Una bien. contingencia. Pues miremoslo a ver, porque dicen, no, pero quedó como dudoso. Listo, entonces, hacemos clic en el enlace y empezamos a transcribir. Tenemos P, entonces Q. Entonces, abrimos doble paréntesis, limpiar. Abrimos paréntesis cuadrado, paréntesis redondos, decimos P, entonces Q y cerramos paréntesis redondo, ¿cierto? Ahora tenemos I, Q, entonces R. Decimos I, abrimos paréntesis, Q, entonces R. Cerramos paréntesis, ¿cierto? Q, entonces R. Sí, solo sí, P, entonces R. Perdón. Sí, solo sí, P, entonces R. P, entonces R. Y cerramos. ¿Ya? Entonces, mire, aquí transcribimos lo que tenemos aquí. ¿Cierto? ¿Sí o sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Público. Sí, profe. Esto Sí, profe. lo transcribimos aquí y le decimos generar tabla. Al generar tabla encontramos esto. ¿Y qué encontramos? ¿Qué fue? Una contingencia. contingencia. Lo recortamos, lo pegamos en el trabajo y lo subimos. Y decimos que es una contingencia. Y listo, ya terminamos el ejercicio número 2. Lo subimos al foro y esperamos la realimentación del tutor. Fácil, ¿cierto? Y así es todo el curso. Imagínense, de aquí en adelante es así de fácil el curso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿O quedó claro el ejercicio? El desarrollo del ejercicio número 2. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí, porque Sí, no profe, dijeron sí. nada. Sí, profe. Listo, muy bien. Ejercicio número 3. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio número 3? Lo mismo, tenemos la literatura, vamos a leerla si la necesitamos y si no, entonces empezamos a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Allá nos entregan estas tablitas. Entonces, estamos trabajando con el ejercicio A, pues entonces desarrollamos el problema del ejercicio 3A, ¿cierto? Cogemos esta tabla y ¿qué es lo que nos piden hacer? Nos piden que tenemos que deducir las premisas P1, P2, P3, P4 y la conclusión, ¿cierto? Tenemos que buscar cuáles son las premisas. Tenemos que decir qué ley de inferencia está representando, qué ley de inferencia representa. Y por último, realizar la tabla de verdad mediante el simulador true, que ya sabemos cómo utilizarlo, lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior. No es más. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Tenemos que, para este ejercicio, tenemos que reconocer o identificar cuáles son nuestras reglas de inferencia lógica, reglas o leyes de inferencia lógica. Este es un resumen de las diferentes leyes de inferencia lógica que tenemos. El modus ponendo ponens, dolendo tollens, el silogismo hipotético, el tollendo ponens, doble negación, adjunción o simplificación, la ley de la adición, silogismo disyuntivo, simplificación disyuntiva, la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Tómenle un pantallazo a esta porque creo que la van a necesitar. ¿Listo? Tómenle un pantallacito, que esto nos puede servir de utilidad. Y este es otro resumen también de leyes de inferencia lógica que también se tienen. Entonces, con estas leyes, reconociendo esa estructura, nosotros vamos a solucionar ese ejercicio. ¿Cómo la vamos a utilizar? Digamos que en el ejercicio anterior, cuando yo identifiqué las premisas, me resultó esta estructura. Tengo la premisa 1, tengo la premisa 2 y tengo la conclusión. Si tiene esta estructura, ¿a qué ley pertenece? A la ley del modus ponendo ponens, ¿cierto? Ah, listo, entonces identifiqué que esto es igual, entonces miro cuál es la estructura que se parece y digo a qué ley me está representando. Si yo encontré por allá que en las premisas encontré esta, en la premisa 1, en la premisa 2 encontré esta otra, en la premisa 3 encontré esta otra y en la conclusión encontré esta.
si yo encontré esta estructura en mi problema, ¿qué ley me estaría representando? La ley de la simplificación disyuntiva, ¿sí? Entonces, como ven, simplemente es mirar qué estructura, cómo está estructurado la tabla para poder decir qué ley es la que me está representando. No es más. Fácil, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver cómo solucionamos este ejercicio. Listo. Entonces, a colación viene el siguiente ejercicio. Tenemos nuestra expresión simbólica. Listo. Esta es nuestra expresión simbólica. Un ejercicio normalito. Vamos a coger nuestra tabla. Vamos a identificar la premisa número 1. ¿Cómo identificamos la premisa número 1? ¿Qué es una premisa? Una premisa es la combinación de dos proposiciones y un condicional. Entonces, esta es una proposición, esta es otra proposición y este es un conector. Entonces, una premisa es la combinación de dos proposiciones y un conector. ¿Listo? Entonces, la premisa número 1, ¿cuál sería? P entonces Q. P entonces Q. Muy bien, excelente. ¿Cuál sería la siguiente premisa? Premisa número 2. Q negación de R. Q entonces negación de R. Muy bien. Exacto. Y la conclusión es lo último, lo que está después del condicional, ¿cierto? Porque ya está todo esto encerrado. La conclusión sería P Sí, o Q. entonces, P o Q. P o Q. Muy bien. Esa es la conclusión. Listo, ya identificamos la premisa 1, premisa 2 y conclusión. Como vemos, aquí solo tenemos dos premisas y una conclusión. De acuerdo a ese resumen de leyes de inferencia lógica, ¿qué estructura se parece? Pues vamos a mirar allá en las leyes, a ver. Tenemos una proposición, una premisa, tenemos dos premisas y tenemos una conclusión. ¿Qué estructura se parece esa? Según nuestras leyes. Voy a compartir aquí la ley esta otra vez para que las miremos. ¿A cuál se parece? A función y simplificación. ¿A cuál? A función y simplificación. ¿Esta? Esta, miremos entonces. Aquí en la adjunción tengo una premisa que es P y tengo una premisa que es Q. ¿Es igual a la estructura que tenía ya en el ejercicio? ¿Es igual al ejercicio? No, ¿cierto? Entonces, fíjense que en la premisa 1 tengo P, entonces Q. En la premisa 2 tengo Q, entonces no R. Entonces, ¿a cuál ley se me está pareciendo esa? Veamos otra vez las leyes. A ver. Entonces, ya sabemos que A es esta no me sirve, adjunción y simplificación. Tengo P, entonces Q. Y Q, Profe, las leyes de entonces, Morgan. las leyes de Morgan, me dicen las leyes de Morgan no están aquí, las leyes de Morgan deben estar aquí. Resulta que las leyes de Morgan me dicen, la ley de Morgan me dice que si yo tengo Ay, no, P... tiene la negación. Tampoco es. Ah, bueno, entonces no me sirve, porque mire, la ley de Morgan lo único que Ley hace del es... condicional, profe. ¿Quién? Ley del condicional. Ley del condicional. Miremos qué me dice la ley del condicional. La ley del condicional me dice que si yo tengo P, entonces Q me va a hacer, es lo mismo que decir no P o Q. Esto es igual a esto. No me sirve, porque esto no tiene conclusión. Entonces, esta tampoco me sirve. ¿Qué otra podría ser? A ver, ¿qué otra podría ser? Miremos qué estructura, qué otra estructura sería la que me sirve para este caso. Entonces tenemos P, entonces Q. Q, entonces R. Por lo tanto, tenemos La 4. P, La 4. entonces R. ¿La 4? Pero aquí tenemos P o Q y tenemos no Q. P
pero no tenemos una Ah. solita que está no Q, por lo tanto. ¿La 3? La 3 me dice P, entonces Q, Q, entonces R, y P, entonces R. Ah, y esta como que sí nos va a servir, ¿cierto? ¿Será que sí? Miremos. Miremos. P, entonces Q, Q, entonces no R, y P o Q. ¿Me sirvió? ¿Me sirve? Tampoco me sirve, ¿cierto? La 1. La 1. La 1. La 1 tenemos P, entonces Q, y tenemos P solita. Creo que aquí hay un pequeño error en el ejercicio planteado. Sí, profe, porque no concuerda con ninguna. No concuerda con ninguna, ¿cierto? Pero la más parecida es ¿cuál? La más parecida es ¿cuál? La 3. La número 3, ¿cierto? La número 3. La número 3. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en el problema, y este es un problema que está en la guía, voy a hacerle ver a la directora, allá este no es una O, este es un condicional, porque este lo saqué de esa guía, entonces voy a hacerle ver ese problema a la directora. ¿Listo? Este es un condicional, y como es un condicional, entonces me va a quedar P, entonces Q. ¿De dónde sale P entonces Q? Es cuando se elimina esta con esta otra y queda esta P, perdón, y esta no R. No, es que está todo al revés. Les ofrezco mis disculpas. Yo no me fijé en este ejercicio que fue tomado de allá porque la presentación me la entregaron los mismos directores. ¿Listo? Entonces, Dios mío, terrible. A la próxima me fijo más. Les ofrezco disculpas. No revisé esto antes de haberme presentado ante ustedes. Y se llama silogismo hipotético. Entonces, miramos la estructura simplemente. ¿Cuál es la estructura que me sirve? En este caso va a ser el silogismo hipotético porque es el único que me va a servir. Bueno, entonces les ofrezco verdad mis disculpas porque esto está muy mal planteado. El error es mío porque no me fijé en el momento de haber transcrito esto en la presentación. ¿Listo? Entonces aquí, si vamos a utilizar el silogismo hipotético, ¿qué es lo que me dice el silogismo hipotético? Entonces, el silogismo hipotético me dice, si yo tengo P, entonces Q, Q, entonces R, se eliminan las dos, queda el antecedente de la primera, el consecuente de la segunda y conserva el conector. ¿Sí? Entonces, aquí, en el ejercicio, no es esto. Entonces, aquí en el ejercicio tendría que ser, si eliminamos esta con esta, entonces tenemos, esto no le paren bolas a esto, tenemos P, entonces no R. ¿Listo? Que sería la respuesta correcta para poder decir que es el silogismo hipotético. ¿Listo? De razón que no nos salía el ejercicio. Yo sí decía, imposible. ¿Listo? Entonces simplemente miramos qué estructura es para poder definir. Les ofrezco mis Profe, una disculpas. pregunta. Señora, cuéntemelo. Si ahí en la conclusión le coloquemos P, entonces negación de R, ¿esa negación no altera ahí el proceso No, no para lo que afecta. sea hipotético? No, no lo afecta. No, no lo afecta. Esto no lo afecta. Toca conservarlo. ¿Sí? Lo importante Ok. es la estructura que esté conservando el ejercicio. ¿Listo? Ok, profe. Lo importante es la estructura para poder entregar la solución del ejercicio. ¿Vale? Esa negación no nos va a afectar. Listo, entonces, vamos a utilizar el simulador y comprobamos a ver qué obtuvimos. Si es una contradicción, una
tautología o contingencia. En este caso, como tenemos este errorcito, pues nos dio una contingencia. Contingencia, exactamente, una contingencia. Y listo, pare de contar. Lo publicamos en el foro. Y si hay errores, pues desde luego el foro es para corregir, para hacer las respectivas entregas de todos los ejercicios una vez tengamos las observaciones. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes del ejercicio número 3? No, profe, pero tengo una pregunta acerca del trabajo. Señora. ¿Puedo entregar los 4 ejercicios en un Word para subirlos al...? Perfectamente, puede entregarlo. Si quiere entregar uno por uno y subir por participación, lo puede hacer. Si quiere entregar los 4 ejercicios en un solo trabajo de una sola vez, lo puede hacer. Ahí mismo se le estará entregando las observaciones de cada uno de los ejercicios. Sí, señora, es válido. Gracias. No, señora, mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿No? No, profe. Listo. Ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 tenemos también la literatura y nos van a entregar estas tablas. Estas tablitas ya están medio desarrolladas y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que completarlas. Tenemos que identificar qué ley está siendo aplicada, qué premisas están siendo usadas para poder completar la tabla. ¿Listo? Entonces, allá nos dicen que tenemos que definir las proposiciones lógicas, simple. Entonces, estas proposiciones ustedes las van a definir en un contexto académico. Todas las proposiciones tendrán que ser diferentes porque una persona no piensa exactamente igual que la otra, ¿cierto? Si aparecen proposiciones iguales fue porque se las prestaron, se las valió una con otro y entonces eso será considerado plagio y no se le tendrá en cuenta el ejercicio. ¿Listo? Entonces son 5 estudiantes, cada uno tiene su forma de pensar y de expresar de tal forma que no se vayan a encontrar proposiciones repetidas. Después vamos a reemplazar esas proposiciones, vamos a reemplazarlas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Y después vamos a completar nuestra tabla de verdad, la que acabamos de ver. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos nuestra expresión simbólica y definimos nuestras proposiciones. No se les olvide, en un contexto académico vamos a definir las proposiciones. Para cada letra vamos a definir una proposición. Por ejemplo, en el caso AP, aquí se le puso, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. A Q se le escribió, la calificación asignada será buena. Tengo otra que es R, que se le escribió, cumplen con sus deberes académicos. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convertirlo en lenguaje natural. Es decir, esa expresión simbólica la vamos a transcribir otra vez, lo mismo que hicimos en la anterior, la vamos a transcribir. Es decir, vamos a convertir todo este lenguaje simbólico, toda esta expresión simbólica, la vamos a convertir en texto ayudada por estas oraciones. ¿Listo? Entonces, empezamos a coger la primera. Cogemos P. ¿Qué me representa P? Dice, los trabajos que entregan los estudiantes son buenos, ¿cierto? Yo hice la primera, ¿cierto? Pero ojo, miren con lo que estoy empezando. Estoy arrancando con un sí. ¿Por qué inicio con un sí? Porque estoy hablando en lenguaje natural y aquí tengo un condicional. Recuerden, todo condicional siempre debe arrancar con un sí. Entonces yo empiezo. Si los trabajos que entregan los estudiantes son buenos, ¿qué sigue? Entonces Q, ¿qué me representa Q? La calificación asignada será buena. Correcto, la calificación asignada será buena. Sigo con el siguiente conector, es la conjunción. Una I, la conjunción. Una I, muy bien. Y decimos P. Y los trabajos. Y si los trabajos que entregan los estudiantes son buenos. Sí, no, el sí le sobra. Porque Okay. aquí no tenemos otro condicional, solo tenemos el conector I, ¿cierto? Entonces, aquí no le vamos a poner el otro sí, porque no aparece, no lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, vamos con P. Vamos con el conector.
I. Muy bien. Conjunción. R. Y R. Y cumplen con sus deberes académicos. Cumplen con sus deberes académicos. Muy bien. Nuevamente. Y ahora aquí, ¿qué tenemos? Un condicional. Un condicional, por lo tanto arranca con quién? Entonces, Con una negación. Sí. Arranca con un sí. Arranca con un sí. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Con un sí. Ahora aquí me está negando Q. ¿Qué me representa Q? Q me dice la calificación asignada será buena, pero me está diciendo que la está negando. Entonces, calificación asignada no será buena. correcto. Si la calificación asignada no es buena, ¿cierto? Entonces, tiene el condicional, este que está aquí. Entonces, ¿qué? No cumple con los deberes académicos. No cumple con sus deberes académicos. Correcto. ¿Listo? Muy bien. Ahora vengo con la última. Este es el condicional de la conclusión. Aquí yo puedo definirlo de dos formas. Puedo ponerle la palabra entonces o puedo utilizar la expresión por lo tanto. Bueno, ¿por qué? Porque es la conclusión. Entonces yo puedo utilizar la expresión entonces o por lo tanto. Entonces yo puedo escribir por lo tanto, Q, la calificación asignada será buena. ¿Listo? Entonces, ya con eso, ya transcribí esa expresión simbólica que me están entregando arriba, la convertí en lenguaje natural, que es lo que hemos estado haciendo. ¿Claro hasta ahí, esta partecita? Sí, profe. Lo mismo que hemos estado haciendo durante todo el ejercicio. Listo, habiendo hecho esto, nosotros vamos a mirar, vamos a identificar la ley de inferencia lógica que está en esa tabla. Entonces, en la tabla me están entregando ya las premisas definidas. Entonces, tenemos la premisa 1, que es esta, tenemos la premisa 2, que es esta otra, y tenemos la premisa 3, que es esta otra. ¿Cierto? Y tenemos la conclusión, que la conclusión no me la están mostrando en la tabla, pero ya sabemos que es la conclusión, que es a dónde tenemos que llegar. ¿Listo? Entonces me dicen, aquí me dice que en la premisa voy a creé una premisa 4 donde solo obtengo P. Una premisa 4 donde solo obtuve P. ¿Cómo hago para saber dónde diablos saco a esa P? Para poder definir la premisa 4. Entonces, ahí es cuando tenemos que valernos de nuestras leyes de inferencia lógica. ¿Cierto? Y por eso es que tenemos que acudir a la web, porque allá nos van a decir que la única forma, la única ley que me permite romper la premisa y dejar una proposición solita o dejar la otra, la ley que me lo permite hacer es la ley de la... ¿Ley de qué? Simplificación. Simplificación. Esta es la única ley que me permite romper una premisa. Pero ojo, tengo que tener en cuenta que para romperla tengo que tener este conector, que es la conjunción. Si yo tengo una disyunción, no puedo utilizar la simplificación. ¿Por qué? Porque la simplificación solo y únicamente funciona cuando tengo una conjunción. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, allá me dicen, yo tengo que utilizar una simplificación. Aquí no es. Me pasé. No, me pasé. Aquí está. ¿Listo? Entonces, dice que yo tengo que. ¿Pero de dónde obtengo P?
Me dice que de la premisa 2. Ah, es que aquí me están diciendo, ¿de dónde puedo sacar esa P? Miren, me dice la premisa 2. Entonces voy a la premisa 2 y miro. Ah, me dice que la premisa 2 tiene la P y la R. Y la ley que me permite romper esta premisa y eliminar esta o esto que tengo aquí, si yo la elimino, me queda solo la P. ¿Y cuál es la ley que me permite eliminar esa proposición? ¿Romperla? La ley de la simplificación. Entonces yo le digo, la ley aplicada en la premisa 4 para obtener solo P. Espere, borro mi tablero para que me quede un poquito más claro y me entiendan qué es lo que le estoy diciendo. Listo. Entonces me dicen, en la premisa 4 que acabé de hallar y obtuve una P, utilizando la premisa 2, en la premisa 2, que es esta, ¿sí? Esta es la premisa 2. Para romperla y dejar solo la P, utilicé la ley de la simplificación. ¿Listo? La ley de la simplificación. Esa es la única ley que me permite romper las premisas y dejarlas solitas. Entonces, ahora ya estoy completando mi tabla. En la premisa 4, para hallar P, utilicé la simplificación en la premisa número 2. Esa es la forma de interpretar esta tabla. ¿Listo? Ahora, no he terminado porque fíjense que me queda un espacio todavía. Listo, ahora me dicen, tengo que hallar la premisa 5, que es la conclusión. Fíjense que esta Q es esta misma, que es la conclusión. Entonces, tengo que llegar a la conclusión. ¿Cómo hago para llegar a la conclusión? Pues allá me dicen, tiene que utilizar el modus ponendo ponens. Tiene que utilizar la ley del modus ponendo ponens. ¿Y qué me dice la ley del modus ponendo ponens? Entonces yo voy a mi resumen de tablas y miro, ¿dónde está la ley del modus ponendo ponens? Modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens. ¿Sí es modus ponendo ponens? Ah, sí, ¿no? Entonces me dicen Sí, que en modus señor. ponendo ponens tenemos estas estructuras. Entonces, tenemos 3 estructuras de las cuales podemos valernos. ¿Cómo me queda el ejercicio? Entonces, yo miro si tengo una P, un condicional y una Q y tengo la P solita para obtener Q. O si tengo a P, tengo una negación de Q, un condicional, la P solita y obtengo Q. ¿Cuál es la que más me sirve? Observen que en el ponendo ponens, en esta segunda estructura, la conclusión es negada, ¿sí? Fíjense que la conclusión está negada y en mi ejercicio no tengo la conclusión negada, ¿cierto? Ahora, la tercera me dice que tengo una premisa negada y la otra también, pero en mi ejercicio no tengo premisas negadas, ¿cierto? ¿Miramos? En mi ejercicio no tengo premisas negadas, mire, ninguna está negada, solamente en la premisa número 3. Pero en la premisa número 3 no me va a servir porque aquí yo estoy utilizando otra cosa. Me dicen que utilice el modus ponendo ponens y la única forma, la única estructura del modus ponendo ponens que me sirve es que tenga un antecedente, un condicional y un consecuente en la premisa 1 y que tenga un antecedente en la premisa 2 para poder hallar la conclusión. Entonces, un antecedente, un condicional y un consecuente. ¿Me funciona mi ejercicio? Un antecedente, un condicional y un consecuente. Y me dicen que utilice el modus ponendo ponens. Entonces, estoy utilizando la premisa número 1, ¿cierto? La premisa número 1. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me siguen? Estoy utilizando la premisa número 1. ¿Por qué estoy utilizando la premisa número 1? Porque necesito eliminar esta P para que me quede la Q solita que va a hacer la conclusión. Recordemos que siempre vamos a eliminar las iguales.
Entonces, la ley del modus ponendo ponens, ¿qué es lo que me dice? Que tengo que tener, la borro aquí, ay, perdón, que tengo que tenerlas solitas en esta forma. P, entonces Q y P. ¿De dónde tengo esta P solita? Que es la premisa número 2, la segunda premisa de la ley. Miramos el ejercicio y allá miramos, tenemos la primera y tenemos esta solita, ¿cierto? Esta no la vamos a utilizar, entonces no la miremos. Vamos a tratar con estas dos. Entonces me dice, voy a utilizar la premisa 4 con la premisa 1. Premisa 4 y premisa 1. ¿Sí? Esta no, ay, no se deja coger el borrador. Premisa 4 y premisa 1. Y si voy a utilizar la premisa 4 y la premisa 1, porque esta P la elimina con esta otra. ¿Se acuerdan que en el colegio nos decían que cuando teníamos dos números iguales los eliminamos? Pues la ley me dice eso. Si nosotros miramos la ley del modus ponendo ponens, aquí me dice, si yo tengo esta P y tengo esta otra, pues las elimino. Elimino esa P. ¿Y qué me queda? Me queda la Q, ¿cierto? Elimino las dos iguales y me queda una solita. Entonces, ahí es donde yo voy a mirar que si estoy eliminando esta P con esta otra P, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esa Q solita, ¿cierto? Y esa Q solita es la que me está representando esta de aquí abajo. Entonces, esta va a ser esta misma. Si yo eliminé ya esto, la eliminé con esta, pues me va a quedar esta solita utilizando el modus ponendo ponens con las premisas 1 y la premisa 4. ¿Sí? Y ya quedó diligenciada mi tabla. Entonces, como ven, esta nos va a tomar un poquito del pelo hasta que nos acostumbremos a mirar cuál es la estructura que tiene la ley y cuál es la que no, en realidad nos sirve para poderla utilizar. No se preocupen si no la atiendan al comienzo. No importa. Analícenlo y hagan su aporte. Yo les estaré revisando. Le digo, por favor, verifique la premisa, las premisas o la premisa número 4, la premisa número 5, porque no es la esperada en el ejercicio. Entonces van a mirar a ver cuál es la que más les sirve para que ustedes lo puedan entregar. ¿Listo? No se vayan a asustar con esto, que esto simplemente es de jugar con esas leyes. ¿Listo? Entonces no se los olvide. La ley de la simplificación la utilizamos única y exclusivamente en una premisa, en una sola premisa que tenga una conjunción. La simplificación, que es la que nos ayuda siempre en todo, nos permite romper la premisa, dejar una solita y eliminar la otra. Podemos dejar esta y dejar la otra. O podemos eliminar la otra y dejar la una. ¿Listo? La ley de la simplificación me permite hacer eso. Eliminar una de las dos proposiciones. El modus ponendo ponens. Entonces tenemos que mirar cómo es la estructura del modus ponendo ponens. Cuando me dicen el modus ponendo ponens, recuerden que tenemos P, entonces Q, ¿cierto? En la segunda premisa tenemos P y la conclusión será Q, ¿cierto? Bueno, hagámoslo por aquí porque ya en ese rincón me quedó como feo. Tenemos la ley del modus ponendo ponens que me dice P, entonces Q, que es la premisa número 1. La premisa número 2 me dice que es P también y la conclusión será Q. La ley del modus ponendo ponens me dice que si yo tengo las dos letras iguales, las elimine. Si yo elimino estas dos, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar solamente esta proposición. ¿Listo? Que es la que llega a ser la conclusión. Entonces simplemente es mirar qué estructura tiene la ley para poderla utilizar. No es más. Entonces nos fijamos qué estructura. Aquí tenemos varios y nos vamos a embolatar y a distraer con esto. Eso sí, ténganlo por seguro, que esto nos va a llevar tiempo para acostumbrarnos a esto.
Pero cuando le cojamos el hilo, vamos a ver, ah, no, pues es la ley del modus ponendo ponens porque tiene la primera un antecedente, un condicional, y la segunda es un antecedente y vamos a obtener la condicional. ¿Qué es la ley de la adición? La ley de la adición, pues simplemente, pues tenemos una premisa y le agregamos la otra. Le agregamos, ¿cómo le agregamos? Con una disyunción. ¿Sí? Entonces, eso simplemente es de jugar con las leyes y mientras nos las vamos aprendiendo. Bueno, no es necesario que nos las aprendamos, para eso tenemos el material. ¿Listo? ¿Sí quedó claro o quedó más o menos enredado esta parte del tema? Buenas. Claro, profe. Esta parte es siempre confusa. Sí, esta es un parte es poco un poquito enredada, sí, es un poquito enredada. Lo mismo nos va a pasar cuando vayamos a mirar todos los ejercicios que nos están planteando, sobre todo estos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues miramos a ver, me dicen, por ejemplo, miren el ejercicio A. Allá en el ejercicio A me dicen, pues tengo que tener en cuenta la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, si miro la premisa 1 es esta y la premisa 2 es esta, ¿cierto? Entonces yo voy y miro en mis leyes, ¿qué estructura, qué ley tiene esa misma estructura? Pues si no está así, pues la voy a pasar a la forma de la ley, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me va a decir que será Q, O, no P, que será la premisa 1, y la otra será P. Entonces nosotros miramos allá qué ley es la que tiene esa estructura y qué voy a obtener en la conclusión. Entonces, ¿sí ven? Simplemente miramos cómo es la estructura, qué me va a dar la conclusión de esa estructura para poderla escribir aquí. ¿Sí ven? Es fácil. Lo que pasa es que a veces nos vamos a enredar con esto, pero si le ponemos el sentido común, que es el objetivo de la lógica, vamos a obtener el resultado. ¿Sí ven? Simplemente me están diciendo, mire, para hallar la premisa 4, que es Q, mire, me están dando la respuesta. Para hallar la premisa 4, que la respuesta es Q, tengo que utilizar la premisa 1 y la premisa 2. ¿Con qué ley tengo que aplicar eso? Entonces yo hago la conversión. Ah, pues tengo P, O, no, perdón, esto es Q. Disculpen, Q, O, no P. Y me dicen que utilice la premisa 1 también. Y la premisa 1 es P. Entonces yo voy y miro la estructura de mis leyes. ¿Qué ley tiene Q o no P en la primera y después tengo P? Me dice que obtengo Q. Ah, ya tengo, mire, porque aquí me están dando la respuesta. Q. ¿Qué ley tiene esta misma estructura? Entonces yo voy, miro mis leyes y digo, ah, esta ley es la ley fulanita de tal. Y la escribo ahí en el ejercicio. ¿Cierto? ¿Bien? Que es más fácil de lo que aparenta. Ah, bueno, ya habiendo hecho eso, ya encontré qué ley es la que estoy aplicando para hallar la premisa 4. Ahora me dicen que para hallar la premisa 5, que es la R, tengo que utilizar el modus ponendo ponens. Entonces, para hallar el ponendo ponens, ¿qué premisas puedo utilizar? Entonces, ya sé que la conclusión es una R. La conclusión es una R, porque aquí me la están diciendo, ¿cierto? La conclusión es una R. ¿Cuáles serán las otras dos premisas? ¿Cuáles serán? ¿Qué estructura tiene el modus ponendo ponens? Entonces yo voy, miro la ley del modus ponendo ponens, que fue la que acabamos de ver. Ah, tiene esta estructura con esta otra. Yo digo, ah, bueno, puedo utilizar la premisa número tal con la premisa número tal. ¿Cierto? ¿No es más? Y ya hallé ese parte del ejercicio. Y ahora en lo último también me dicen, tengo que hallar la conclusión y la conclusión me dicen que es P y R. P y R, tengo que llegar a la conclusión. Pero me dicen que utilice la premisa 1 con la que acabé de hallar, que es la premisa 5. ¿Cuál es la premisa 5? La premisa 5 es R.
Y la premisa 1 es P. Uy, más fácil. Ya tengo la premisa 1 que es P y tengo que utilizar la premisa 5. ¿Qué ley puedo utilizar ahí? ¿Cuál es la ley que me permite unir dos proposiciones? ¿Cuál es la ley que me permite unir dos proposiciones? Ah, es la ley del fulanito de tal, del menganito. Y la escribo ahí y desarrollé el ejercicio. ¿Sí ven? Que es más fácil de lo que aparenta, del terrorismo que les metí. Y lo mismo vamos a hacer con los otros ejercicios. Con la letra B igual, con la letra C igual, con la letra D igual, lo mismo. Miren, la letra D apenas necesita saber qué ley es la que está aplicando, porque está utilizando la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3, y obtuvo esto como conclusión. ¿Qué ley será? Ah, no, pues fácil. Ya sé cuál es la ley que tengo que aplicar ahí. Y listo, pare de contar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Se fueron? Buenas. Sí, profe. ¿Sí se fueron? Ah, yo creí que ya se habían ido. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a pasarles, perdón, voy a compartirles a ustedes aquí por el chat, voy a compartirles un enlace de evaluación de esta sesión, si les llamó la atención, si les gustó, si lograron aclarar dudas, para que por favor la evalúen. ¿Listo? La sesión es la número 1. El tema, métodos para comprobar la validez del argumento. Quien lo está acompañando aquí, el suscrito, para poder, validar esta información. Mientras que van pensando en sus preguntas. ¿Alguna inquietud? También les pasé un registro de asistencia en caso que no lo tengan. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, sí, señor. Las leyes de cada uno las encuentro ¿dónde? Allá están en la información, en la literatura. En todo caso, en el foro, Sí. en el foro yo voy a compartirles un archivo con todas las leyes de inferencia lógica. ¿Listo? Entonces, en el foro, mañana van a encontrar ese archivito para que puedan utilizarlo y encontrar las leyes de inferencia lógica. ¿Listo? Todas estas que están allá, Bueno, listo. se las voy a compartir en ese archivo. ¿Listo? Compañera, ahí en las lecturas que nos da la universidad dice lógica, matemática y teoría de conjuntos. Ahí se encuentra todo lo que el profesor nos explicó y las leyes de inferencia. Correcto. También aquí en este foro, miren, aquí está el foro de discusión. Después del mensaje de inicio, aquí se les compartió unos enlaces y un Padlet donde la directora nos comparte también esa información. Aquí van a encontrar esa información también. Si ustedes hacen clic ahí, van a encontrar toda la información que necesitan, monitoran, necesitan los videos, el anexo, las leyes de inferencia, cómo hacerlo. Mira, aquí está también la tablita de las leyes de inferencia lógica. ¿Sí? Entonces simplemente lo abren y ahí está el resumen de todo. Todo eso lo encuentran aquí en el foro. Lo que pasa es que tenemos que explorar el foro también para poder identificar eso. Miren, dicen que es mucho atrás. No, simplemente es mirar qué es lo que estamos haciendo en cada uno de estos. Aquí está la bibliografía, la infografía de la unidad. Hay jueguitos también, hay un quiz para que ustedes mismos se prueben. Esto no tiene ningún puntaje, simplemente es para que ustedes exploren y tengan ese conocimiento. ¿Listo? En el foro van a encontrar toda esta información. ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? En todo caso, sí, profe. en el próximo e-learning, o en la web, espero que por favor participen en la web y aclaren de pronto la duda de los temas que vimos esta noche. En el próximo e-learning,
que lo estarán publicando en el campus la semana entrante, Dios mediante, podemos reforzar nuevamente cómo desarrollamos el ejercicio. Y vamos a ver si podemos más bien convertir ese e-learning como una web para poderles dar la información más clara de qué es una proposición, cómo identificamos los conectores, cómo vamos a identificar las premisas, cómo vamos a nombrar una proposición, cómo identificamos las leyes de inferencia lógica, todo exactamente, ¿vale? Una información más detallada. Por ahora era una guía para que ustedes vayan desarrollando sus ejercicios, vayan entregando un aporte en el foro para poderles entregar la realimentación que necesitan. Bueno, ¿listo? Buenas. Listo, profe, Sí, gracias. Listo, bueno, en todo caso, eso era lo que tenía para contarles la noche de hoy. Espero que no los haya confundido, sino les haya aclarado más la información que tienen respecto a esto. No se les olvide que estoy para acompañarlos y aclararles todas las dudas, inquietudes que tengan al respecto con referencia a este ejercicio. Bueno, tenemos todos los medios de comunicación. La próxima le estaré también enviando la convocatoria para un nuevo encuentro. También vamos a tener encuentro presencial. Recuerden que también estamos en la sede, se pueden acercar para aclarar cualquier otra duda, inquietud que tengan. No los demoro más, ya les duré 2 horas aquí hablándole de cháchara, recomendaciones, participación de ustedes, necesito su participación, suban los trabajos así sean con errores, no importa, de eso se trata, subir sus aportes para poder entregar un producto final al final del curso, de la unidad. Bueno, ¿listo? Sí, señor. Muchas Listo, Bueno, profe. no siendo más, les quedo inmensamente agradecido a ustedes por su participación, por haber atendido esta convocatoria. Espero nos encontremos nuevamente en el siguiente encuentro. Recuerden que soy su tutor amigo, no soy un enemigo. Tienen al otro lado del computador a alguien que los va a estar acompañando y ayudando en este proceso. No están solos, cuenten conmigo que para eso ustedes me contrataron. ¿Listo? Gracias, profe. Con mucho gusto, una feliz noche, muchos éxitos para todos. Voy a parar la grabación.